Y vamos a entrar hoy a un tema que realmente es, ¿cómo podría decir? Es tan especial, tan profundo, tan santo que la verdad que lo hacemos con temor y temblor, porque estamos hablando de uno de los episodios más extraordinarios que tenemos en los evangelios que muestran el corazón del Señor como en ninguna otra parte aparece. Los sentimientos profundos, las emociones del Señor se muestran aquí de una manera especial, no ahora en términos de su relación con sus discípulos principalmente, sino en términos de una batalla, una lucha que Él tiene que dar producto de la antesala de la crucifixión. Vamos a leer entonces Lucas 22, versículos 39 al 46 y luego vamos a orar un momento porque como dije estamos entrando en Tierra Santa cuando vamos a este lugar. Miramos retrospectivamente la historia 2000 años atrás y tratamos de imaginar un poquito lo que pasó en esa escena especial en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, versículos 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La antesala de la cruz es una agonía que es imposible entender a hombres limitados como nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de poder penetrar profundamente en los pensamientos del Señor Jesucristo en esa situación particular como para poder atrevernos, tener esa intrepidez de poder tratar de revelar o conocer más profundamente el corazón del Señor Jesucristo porque está mucho más allá de nuestro alcance, somos seres limitados absolutamente. Sin embargo, podemos entrar y rasgar quizás la superficie y eso es lo que yo voy a pretender hacer en esta tarde. El impacto que ha de producir esta escena es realmente trascendente porque no tiene que ver meramente con uno de los episodios más del Señor Jesucristo, sino que tiene que ver con una agonía, tal como dice el versículo 44 que el Señor Jesucristo experimentó pocas horas antes de ir a la cruz. La dimensión de la aflicción espiritual que experimentó el alma de Jesús es tan grande que supera en todo la comprensión humana. Por eso hablamos de límites. Nosotros no somos capaces de poder ir más allá. Estamos hablando del Hijo de Dios, del Santo, del Justo. Estamos hablando del Todopoderoso, quien es el creador y sustentador de todas las cosas. Estamos hablando de la manifestación del Señor también a través de una naturaleza humana y en esa naturaleza humana entonces experimentó todo esto que aparece en los versículos 39 al 46. Como dice el apóstol Pablo, hablamos de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino estando o existiendo en la forma de Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Si Dios en su gracia no corriera un tanto el velo sobre las interrogantes que se plantean por lo que sucedió en Getsemaní, no tendríamos ninguna opción de siquiera atrevernos a examinar el tema en cuestión. Es decir, si Dios no hubiese revelado lo que pasó en parte, porque obviamente no fue todo, seguramente los evangelistas tomaron parte de lo que ocurrió allí, entonces no tendríamos ninguna posibilidad ni siquiera de atrevernos a poder examinar este texto. En Getsemaní conocemos a Jesús como el varón de dolores experimentado en quebranto del que habló el profeta Isaías 740 años antes de Cristo, en Isaías 53, en el famoso poema del siervo sufriente. Aquí lo vemos realmente como tal, como el siervo sufriente,
como aquel que vino y se puso en nuestro lugar y entonces tenía que sufrir las aflicciones y la agonía que nosotros deberíamos haber sufrido por causa de nuestros pecados. Solo tocamos la superficie, como dije, nunca podremos llegar a lo profundo. John MacArthur comenta, no podemos comprender lo profundo de la agonía de Jesús porque como Dios sin pecado y santo, Él pudo percibir el horror del pecado en una manera que nosotros no podemos hacerlo. Por tanto, tratar incluso de entender el sufrimiento de Jesús esa noche en el Monte de los Olivos, en ese pequeño lugar llamado Getsemaní, es pisar en tierra sagrada. El misterio es demasiado profundo para que seres humanos e incluso ángeles puedan comprender. Solo podemos maravillarnos del Dios hombre sufriendo en agonía por causa de nosotros. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Vamos a orar un momento para pedir la dirección del Señor. Padre, Señor, queremos ir a ti y pedir especialmente tu sabiduría, tu gracia y sobre todas las cosas que podamos, Señor, ser prudentes en lo que vamos a decir y a enseñar, porque no debemos especular más allá de lo que tú has revelado. Pero sin embargo, Señor, queremos en términos de nuestra mente ir a ese tiempo atrás, 2000 años atrás, para tratar de percibir la escena, Señor, y poder entender un poquito más quizás de lo que tú quieres transmitirnos a través de lo que ocurrió con tu Hijo amado, a quien diste por cada uno de nosotros. Dirige nuestros ojos y nuestro corazón y sobre todas las cosas, Señor, dirige nuestra mente también a tu palabra con reverencia, para que nos acerquemos a ti buscando, Señor, que tú nos enseñes, que nos guíes y que nos corrijas en apreciaciones equivocadas que podríamos tener. Lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, describen la escena estremecedora en Getsemaní. El relato más extenso lo tenemos en Mateo, que usa descripciones profundas del alma de Jesús. Mateo utiliza palabras que son descriptivas de lo que pasó con el corazón de Jesús en ese momento, tales como comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cuándo comenzó? Cuando entró al huerto de Getsemaní. El Monte de los Olivos es el lugar en particular y el huerto específicamente es el huerto de Getsemaní. Allí en ese lugar dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando en nuestras Biblias aparece en el español en gran manera implica de una manera imposible de escribir. ¿Recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera también es una forma de decir, es imposible de escribir hasta dónde llega el amor del Señor. Y acá está diciendo también, en otras palabras, que el Señor se entristeció de una manera superlativa. Y sus propias palabras también que describe Mateo, llenas de profundas emociones. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice en Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Marcos, por su parte, registra también una frase descriptiva de la profunda relación de Jesús con su Padre y dice que en su oración Él decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Marcos 14, 36, en esa oración especial, íntima, que nosotros podemos conocer solamente porque está revelada en el relato de las Escrituras. Abba, Padre, es una forma muy íntima de decir, Padre, tú eres el que tienes el control de toda la situación y tú es posible que puedas mostrar una alternativa a lo que va a suceder. El Señor sabía que iba a la cruz desde el principio, sin embargo, era tan estremecedor ese hecho que Él clama al Padre de una manera íntima, única, especial, para pedir que si hay una alternativa que pueda ser posible a lo que tenía que ocurrir, pueda Él
tomarla. No en el sentido de que no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sino en el sentido de que él se estremecía por lo que iba a ocurrir, porque tenía una percepción totalmente distinta, incluso a la que los discípulos podían tener en ese momento. Recuerden que los discípulos que fueron con él fue Pedro, Juan y Jacobo, el círculo íntimo, como se le conoce del Señor Jesucristo, pero ellos en ese momento, con toda seguridad, no entendieron lo que eso significaba, lo que estaba pasando allí. Después, cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre sus vidas y después de un proceso, ellos llegaron a tener una comprensión de la razón de la angustia del Señor Jesucristo, pero en ese momento no tenían esta comprensión. Recordemos que ellos escribieron sus evangelios más tarde, bastante más tarde del acontecimiento propiamente tal. Por lo tanto, tuvieron que digerirlo espiritualmente para comprender algo más. En el relato de Lucas, que es el más corto, contiene la historia de la misión angelical de ayuda y el detalle adicional del sudor sangriento, además de la frase "y estando en agonía". Allí se complementa, cuando vemos todos esos, digamos, los 3 evangelios, nos damos cuenta que hay un complemento respecto a la descripción de lo que estaba ocurriendo, pero todos coinciden en un punto: había agonía en el Señor Jesucristo. Es decir, había un sufrimiento extremo, más allá del que nunca había experimentado. El Señor fue tentado en el desierto por Satanás, ¿recuerdan? Mateo 4, versículo 1 al 11, Lucas 4, versículo 1 al 11 también. Se describe esa tentación. El Señor luchó allí contra el enemigo, pero no había angustia en su alma. Nunca ocurrió esto que tenemos aquí. No cabe duda que los 3 evangelistas buscan mostrar vívidamente el profundo sufrimiento de Jesús en esa hora especial. Por esa razón, hemos titulado este estudio "Agonía en el huerto". Agonía en el huerto. Porque más allá de las lecciones que podemos extraer sobre la oración, por ejemplo, y la necesidad de perseverar en ella, el foco sin duda es Jesucristo, en la persona de Jesús y lo que ocurrió con él en su hora más difícil. Por eso intentaremos adentrarnos un poco en la escena de esa noche, sabiendo de antemano que no haremos sino, como he repetido, rasgar simplemente la superficie. Lo primero que veremos será el lugar de la agonía. Segundo, las expresiones de la agonía. Y tercero, las reacciones a la agonía. Estas 3 cosas al menos podemos verlas aquí claramente en los versículos 39 al 46. Vamos a darle lugar esencialmente a la segunda parte, es decir, las expresiones de la agonía. Y espero en el Señor que esto pueda también producir un impacto en nuestro corazón, que no lo voy a producir yo ni con toda la retórica del mundo, sino solamente el Señor por medio de su Espíritu. Pero que al ir describiendo lo que dice la Escritura podamos ir viendo hasta dónde llegó el pago que el Señor ya estaba haciendo. En ese momento todavía no había un pago, ¿cierto?, penal en términos teológicos de nuestro pecado, pero sí, ya estaba percibiendo lo que iba a ocurrir en la cruz. Entonces es una perspectiva anticipada de la cruz. Y eso es lo que estremece su alma. Veamos en primer lugar el lugar de la agonía, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Allí está la descripción narrativa del evangelista Lucas. Y saliendo del aposento alto, se refiere, ¿cierto?, al caminar, pasar por la ciudad, bajar por el torrente de Cedrón, que es un valle pequeñísimo, pasar por ahí y llegar al monte de los olivos. Dice, fue precisamente a ese lugar, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Por los demás evangelios sabemos que fue al huerto de Getsemaní, que como dije estaba en el monte de los olivos, que estaba al frente de Jerusalén, muy cerca de la ciudad, que incluso en el día de hoy uno puede ver, cuando va bajando o descendiendo el monte de los olivos, puede ver a Jerusalén y los muros de Jerusalén, especialmente donde destaca hoy la mezquita que está en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén anteriormente.
Salieron del cenáculo entonces, donde estuvieron cenando, recuerdan, y comenzó a caminar rumbo al Monte de los Olivos. En el camino, Jesús anticipó que todos lo dejarían solo unas horas después y que Pedro le negaría 3 veces antes que el gallo cantara, ¿recuerdan? Además de corregir concepciones equivocadas de los discípulos respecto a la grandeza. Ellos querían lugares prominentes en el reino mesiánico. Y el Señor los corrigió para mostrarle que la verdadera grandeza era servir. El que sirve es el más grande. Además, el Señor los preparó. Eso fue lo que vimos en el estudio anterior. El Señor los preparó para que ellos pudiesen enfrentar las aflicciones que iban a sobrevenir posteriormente cuando Él fuese arrestado, ¿cierto?, y puesto en una cruz. Una vez que llegan al monte, entran a Getsemaní, que significa prensa de aceite o prensa de aceitunas también, se puede traducir. Esto en hebreo. Es interesante el nombre, ya es descriptivo de algo importante que iba a ocurrir allí. Obviamente no fue la primera vez que el Señor fue a Getsemaní, porque era un lugar al que solía ir, dice el versículo 39, saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos y particularmente conforme al resto, a los demás evangelistas, al huerto de Getsemaní. Prensa de aceitunas, era un pequeño huerto. Hasta el día de hoy se supone que hay un lugar, todavía en la parte plana del monte, cuando todavía no se comienza a subir, abajo, donde hay un lugar donde hay algunos olivos viejos, y algunos dicen que datan de 2000 años atrás, es decir, que probablemente algunos de esos olivos con un tronco muy grueso puedan haber sido algunos de los que estaban en ese tiempo cuando Jesús entró a ese lugar, en esa escena especial. Este era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos, según Juan 18:2, quiero decir. Era el lugar indicado para apartarse y buscar la presencia de Dios en oración. El Señor siempre iba al huerto de los olivos y buscaba entonces la comunión con su Padre y también con sus discípulos. Además era un lugar conocido muy bien por Judas, el traidor, porque con Judas fue muchas veces seguramente a ese lugar. Será en este lugar que se plasmará una escena imposible de dimensionar y que impacta nuestras vidas. El mismo significado del nombre del lugar ya nos prepara para lo que allí ocurriría. El Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Bueno, experimentaría tanta aflicción que sería como una prensa oprimiendo su alma. De allí, ¿recuerdan lo que significa el lugar? Prensa de aceite o prensa de aceituna, donde por medio de ese proceso, nosotros cuando estuvimos allá vimos alguna escena donde efectivamente uno ve algunas piedras que habían, que la utilizaban para prensar el aceite con el propósito de producir ese material tan importante, porque no solo servía desde el punto de vista comestible, sino también servía, recuerdan, para las lámparas y todo tenía una utilidad muy, muy especial. El Señor sería oprimido de una manera como nunca antes había ocurrido. Nosotros revisamos todos los evangelios y ustedes pueden leerlo 1000 veces y no van a encontrar en ninguna otra parte esta escena. Por eso es que es característica de este lugar y allí nos está diciendo lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Es la anticipación de la aflicción de su alma. Nunca vemos a Jesús batallando en agonía como hizo en esta ocasión. Y este es el meollo del asunto. Por eso es que debemos centrarnos en el versículo 42 al 44. No obstante, ese es el meollo del asunto, es lo más importante, es lo que quiere describir Lucas y lo que quiere impactar también al poder mencionar con estas vívidas imágenes lo que realmente ocurrió en ese lugar y la razón por la cual ocurrió eso es lo que en definitiva, en términos prácticos, tiene que ver con nosotros. Este es el lugar, entonces, el lugar que se llamaba prensa de aceite. Segundo, las expresiones de la agonía, versículos 40 al 44.
Aquí vamos a ver al menos dos cosas importantes, o tres podríamos decir, que se mencionan en los versículos que acabo de mencionar. Cuando llegó, el versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Eso es lo primero que ocurre allí. Miren, que no entréis en tentación. Que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo estaba percibiendo de antemano las aflicciones que vendrían prontamente sobre sí. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante en primer lugar. Él sigue pensando en sus discípulos. Porque lo que iba a ocurrir en lo sucesivo, en los minutos siguientes allí que estaba con sus discípulos, iba a ser algo que lo iba a afectar a él personalmente, íntimamente, como nunca había ocurrido. Sin embargo, ¿dónde estaban sus ojos todavía? En sus discípulos. Ahí hay un amor extraordinario. Hay un amor mucho más grande que el que nosotros podemos dimensionar, porque normalmente si nosotros estuviésemos en una aflicción estaríamos pensando en nosotros. Pero Jesús mira a sus discípulos y le dice, oren, oren. Recuerden lo que había hecho antes el Señor. Había orado por ellos. Había intercedido, Juan 17. Había rogado al Señor que los guardara del mal, que los santificara, que los protegiera, que los mantuviera unidos. Una serie de peticiones que el Señor hizo en favor de ellos, pero esto no quitaba la responsabilidad de ellos de luchar y batallar también en oración. Y por eso el Señor le dice, oren para que no entren en tentación. Hay una aflicción que viene, hay dificultades grandes que ustedes van a enfrentar y la tentación sería muy pronto manifestada cuando ellos negarían o se apartarían del Señor Jesucristo y lo dejarían solo. El amor del Señor se expresa en esta hora de dolor, sin embargo, llamando imperativamente a sus discípulos a orar. El mandamiento de que oren, que se expresa mediante un imperativo presente en el original, puede sugerir un compromiso continuo de oración en contraste con un momento puntual, es decir, oren siempre, eso es lo que él estaba diciendo. Oren siempre, pero particularmente cuando más se requería era cuando la tentación vendría sobre ellos, la tentación de negar a su Señor, la tentación de apartarse de su Señor. La tentación se evita solo por medio de una constante dependencia de Dios, en lo que el Señor estaba enseñando en ese momento, y Jesús sabía que la hora de la tentación para sus discípulos estaba a las puertas. De hecho, el mismo Señor les daría un ejemplo de cómo se debía enfrentar la tentación, porque en ese momento Él estaba asediado también por el tentador. Hay una de las cosas que nosotros a veces pasamos por alto, y es que Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz. ¿Por qué no quería que llegara a la cruz? Porque en la cruz Él iba a morir en lugar de los pecadores. Y entonces propiciar la salvación de aquellos que estaban en las manos de Satanás, desde el punto de vista que los tenía bajo su control por el pecado. Por lo tanto, recuerdan, mandó a Pedro en una ocasión. Cuando el Señor dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén y tenía que morir, ¿recuerdan lo que pasó con Pedro? Pedro le dijo, Señor, nada de esto te acontezca. Y reprendió a Jesús literalmente. ¿Cómo se te ocurre? No, esto no te va a ocurrir a ti, no te va a pasar. Pedro se interpuso en ese camino y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba detrás del pensamiento de Pedro? Evidentemente Satanás, porque no quería que Jesús llegara a la cruz. Y ahora en ese momento crucial, ahora cuando se estaban desarrollando estos eventos, la cruz estaba muy cerca y Satanás vuelve a intentar otra vez que el Señor Jesucristo desvíe su mirada de la cruz y tome otro camino, porque de esa manera seguiría teniendo bajo su control y por la eternidad a aquellos que estaban perdidos por sus delitos y pecados. Hay otra escena también, recuerden que yo mencioné al pasar, Mateo 4, 1 al 11, que tiene que ver con la tentación de Jesús. ¿Quién lo tentó? ¿Quién apareció allí para ofrecerle todos los reinos del mundo, por ejemplo? Satanás. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo. Es decir, Satanás quería que el Señor tomara el reino con todo sin pasar por la cruz. Y el Señor
sabía perfectamente eso. Y ahora llegaba la hora también de la tentación más difícil, más compleja. Y allí está el asedio que iba a sufrir en esos momentos. Porque como dice más adelante, en el versículo 53 del mismo capítulo 22 de Lucas, el Señor, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, le dice a los judíos, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora, y escuchen bien, y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y entonces, en el versículo 40, el 41, el Señor hizo algo, dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Alguien escribió, estar de pie era la postura acostumbrada para orar. Los judíos normalmente oraban de pie. Eso lo tenemos en Mateo 6:5, Marcos 11:25, Lucas 18:11 y otros versículos. Pero el Señor se puso de rodillas en este caso y luego se postró sobre su rostro. Mateo 26:39. Es decir, se puso de rodillas en una posición de humillación y al mismo tiempo se postró sobre su rostro. Es decir, extendió sus manos y como lo hacen los musulmanes normalmente hoy, ¿cierto? Colocó su frente en el suelo. Y en esa posición, Marcos agrega que esto se debió a que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Marcos 14:33, y el escritor de Hebreo manifestó que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y seguramente se refería a este hecho, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Es decir, el Señor estaba rogando al Padre con clamor y lágrimas. Tomados todos juntos, tales pasajes revelan la intensa agonía de la lucha de Cristo. Este fue el varón de dolores en su conflicto más estremecedor. Allí estaba el Señor en ese momento luchando para permanecer firme hasta el final. Y hermanos, si el Señor no hubiese permanecido firme, ninguno de nosotros tendría ninguna posibilidad de salvación. Estaríamos completamente condenados. Por lo tanto, este evento es crucial. Es tan crucial como la cruz, porque el Señor tenía que vencer en esta dura batalla que estaba enfrentando. Era la antesala de su crucifixión. Ya estaba frente a él el hecho más terrible de la historia humana. El Hijo de Dios sería levantado en una cruz y moriría la muerte que otros merecían morir. De allí que su oración estaba cargada de profunda agonía y sufrimiento extremo. Satanás haría todo lo que estuviera de su parte para evitar que el Señor fuera a la cruz. Era la hora de la tentación más intensa. Su oración también era pertinente a la profunda necesidad que tenía. Noten la oración, versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros repetimos eso y, ¿saben? Lo repetimos mecánicamente. Pero cuando pensamos en lo que significó para el Señor, quizás sería mejor no repetirla tan mecánicamente y pensar en el significado profundo de esa oración. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración no la hizo en medio de un tiempo tranquilo, de paz, sino en circunstancias de terrible complejidad para su espíritu, para su corazón. Jesús pregunta si puede haber algún otro modo de llevar a cabo lo que está por delante. Jesús formula su petición dentro del compromiso esencial que ha asumido de hacer la voluntad de Dios. Padre, si quieres, si tú quieres, Señor. En el griego el pensamiento se abrevia en este punto, es decir, como que queda en puntos suspensivos. Otra indicación de intensa emoción. No, a ver, ¿cómo lo explico? El Señor no oró así, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No fue esa forma de orar. Había una intensidad grande, había un estremecimiento cuando Él estaba orando.
No era algo al pasar. Por eso digo yo, nosotros mecánicamente repetimos lo que dice el texto y de hecho nosotros ni siquiera podemos intentar llegar a comprender y nunca vamos a experimentar la tentación como Jesús la vio tan de cerca y la enfrentó. ¿Cuál es la petición principal de Jesús? Es esta. Aparta de mí esta copa, la Nueva Versión Internacional dice eso. Aparta de mí esta copa. Jesús desea que la copa pase de él, no beberla, porque él entendía la implicancia de lo que significaba beber esa copa. Pero Jesús está diciendo, aparta de mí esta copa, si es que no hay, o si es que hay otro camino. Es decir, si es que hay otra alternativa para poder cumplir el propósito y la misión que tú me encomendaste, Padre. De manera que añade, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Jesús ha puesto su petición entre dos expresiones de su compromiso con la voluntad de Dios. Alguien dice, entonces como que Jesús estaba retrocediendo, que no quería hacer la voluntad del Padre. No, en absoluto, no tiene nada que ver con eso. De hecho, si fuera así, Él hubiese tomado la determinación porque tenía la capacidad y es soberano para hacerlo. No, Él va a la presencia del Padre y dice, Padre, ¿habrá otra alternativa? En otras palabras. Pero para cumplir. Ahora, en su divinidad Jesús sabía que no había otra alternativa. Pero estaba enfrentando también, recuerden que es 100% hombre y 100% Dios. Estaba enfrentando también en su humanidad toda esa aflicción, todo ese peso terrible sobre Él. Por lo tanto, Él está diciendo que se haga tu voluntad. Yo estoy dispuesto a eso. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice el Salmo 40, en términos proféticos. Y tu ley está en medio de mi corazón. Yo la verdad es que vine a hacer tu voluntad, pero ahora yo estoy a puertas de poder experimentar lo que significa eso, y eso es tremendamente terrible. De allí que la causa de la agonía está en esta palabra, copa. Ahí está el punto focal. Pasa de mí esta copa. Necesitamos detenernos allí y preguntarnos a qué copa estaba haciendo alusión. Por supuesto, es una figura, estaba utilizando una metáfora o haciendo una comparación con algo que hay dentro de la copa. Hay líquido, ¿cierto? Y se bebe. Bueno, en este sentido el Señor estaba usando el término. Es obvio que la causa de su aflicción, las causas de su agonía y angustia no eran físicas. Y aquí nos detenemos a pensar, algunos dicen, bueno, pero lo que sufrió el Señor fue terrible físicamente, lo golpearon, hicieron esto otro contra Él. Eso es lo que Él estaba percibiendo y viendo que iban a hacer, y eso es lo que lo angustiaba. Evidentemente eso era parte del sufrimiento, sin duda, sí, real. Sin embargo, esa no era la copa. Esa no era la copa. Tampoco se debieron a alguna enfermedad o dolor físico que haya experimentado en ese momento. Tampoco tiene que ver con una causa emocional debido al rechazo de los judíos o la manera en que fue tratado. Recuerden que desde el principio cuando él inició su ministerio terrenal, empezaron a asediarlo y a aborrecerlo y comenzaron a decir muchas cosas de él terribles. Por ejemplo, le habían llamado un hombre comilón y bebedor de vino. Lo habían acusado de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Qué ofensa más grande podían hacer contra él? Ya no podían decir más y sin embargo, él había enfrentado todo valerosamente y nunca se angustió y nunca sufrió como aquí. Entonces, esa no era la copa. Debió haber sido algo mucho más complejo. Mucho más que el dolor físico, mucho más que el dolor emocional producido por la injusticia con la que fue tratado. No podían estas ser las causas de la tristeza hasta la muerte. ¿Había tristeza porque uno de ellos lo iba a entregar? Sí, había tristeza en ese sentido, humanamente hablando. ¿Había tristeza porque Pedro lo iba a negar? Sí. ¿Había tristeza porque todos lo iban a abandonar al final? Sí, había cierta tristeza desde el punto de vista emocional humano, pero eso no era lo que lo angustiaba hasta la muerte.
Tampoco podemos pensar que fue debido a los sufrimientos que iba a experimentar. Alguien puede arguir en favor de esta causa diciendo que como todos los hombres tememos a la muerte, Jesús como hombre también temió a la muerte. Jesús de verdad temió a la muerte. Sin embargo, Jesús no era simplemente un hombre. De hecho, cuando había anunciado reiteradamente a sus discípulos que debía ser entregado y morir al menos 4 ocasiones anteriores, había anticipado lo que iba a pasar con él. En ninguna de esas ocasiones se angustió hasta la muerte. En ninguna de esas ocasiones entró en agonía. En ninguna de esas ocasiones la Biblia expresa que él estaba profundamente afligido. No, solo aquí. Nunca le vemos estremecerse y angustiarse como ahora. Hermanos, Cristo no es honrado por nosotros cuando lo imaginamos menos valiente que sus discípulos o muchos mártires que dan cuenta la historia de la iglesia que enfrentaban la muerte cantando himnos o orando con gozo. Esta es una de las cosas que nosotros debemos meditar. No, Jesús no estaba temiendo a la muerte propiamente tal. Recuerden lo que pasó con mártires que murieron en la historia por causa de su fe en el Señor en una forma terrible, quemados en una pira, por ejemplo, o incluso crucificados. No, ellos no estuvieron temerosos, incluso cantaron himnos con gozo en ese momento. Les voy a colocar solo un ejemplo. La historia dice que Ignacio de Antioquía fue arrestado y condenado a muerte por Trajano, el emperador romano, a principios del siglo II. Cuando era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado, escribió lo siguiente. Él dijo que iba para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. ¿Ven? En esas palabras se expresa temor. No. Y si un hombre común y corriente como Trajano, como Ignacio, va a morir de esa manera y enfrenta la muerte así, ¿ustedes creen que el Señor le enfrentaría angustiado y agónico por lo que iba a pasar? Obviamente que no. Esta es la expresión de un hombre que caminó hacia la muerte sin ningún temor o angustia. Ellos han ido a la hoguera, escribió alguien, o al lugar donde serían decapitados con salmos de victoria en sus labios. No debemos considerar a nuestro Señor como inferior a sus más valientes siervos, en absoluto. El Señor era mucho más valiente que todo ser humano. Nadie podía desafiar de tal manera los dolores de la muerte como el Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Eso dice el autor de Hebreos, en el capítulo 12. Menospreciando lo oprobio, la burla, la vergüenza, todo eso, fue a la cruz, de tal manera que eso no era lo que lo angustiaba en Getsemaní. ¿Qué fue entonces? ¿Qué fue entonces? Fue la copa. Si es posible que pase de mí esta copa, Padre. Y reiteró 3 veces, y en alguna de esas ocasiones estaba en agonía y oraba más intensamente, dice Lucas en el versículo 44, describe claramente el corazón de Jesús en esa agonía, pero oraba más intensamente. ¿Qué oraba? ¿Cuáles eran sus palabras? Si es posible que pase de mí esta copa. Esa copa que Jesús debía beber de la mano del Padre era la causa de su agonía. Esta copa aturdía su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Estaba en manos del Padre y debía beber el trago amargo hasta la última gota. Ese era el problema. Hasta la última gota debía beberla si quería cumplir con la voluntad del Padre de poder salvar lo que se había perdido. Ante ella el dolor físico o la burla y el escarnio que debía sufrir eran insignificantes. Aún el más fiero ataque de Satanás palidecía al lado de la copa que debía beber de la mano de su Padre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese era el punto. Esa era la razón de su angustia.
Él iba a ser puesto en el lugar de los transgresores, iba a ser abatido por la justa ira de Dios por causa nuestra. Esta es la causa de la agonía, la angustia y la tristeza hasta la muerte que experimentó en el huerto. Se acercaba la hora en que sería hecho maldición por causa de aquellos que éramos malditos debido a nuestros pecados, porque eso éramos nosotros. Jesús no vino para buscar y salvar gente buena. No, sino los más terribles seres humanos que levantábamos nuestro puño, nuestro corazón contra el cielo y que transgredíamos la norma de Dios todo el tiempo, como ocurre con la gente todos los días, hasta el día de hoy. Él vino a colocarse en ese lugar y esa era la aflicción que él estaba experimentando. Jesús llevaría la maldición sobre sí. Recuerden, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pagaría lo que nosotros debíamos. Aquel que como Dios era absolutamente santo e incapaz de pecar, que como hombre estaba exento del pecado original, sin contaminación alguna, puro y sin mancha. Sin embargo, ahora tenía que llevar el pecado sobre sí y ser tratado como transgresor bajo el fuego de la ira divina. Esa es la razón. Estaría solo ante el Padre en la posición del pecador. Es la misma posición del pecador, es la misma posición tuya y mía. Hermanos, esa es la verdad. Y esa es una verdad terrible. De tal manera que al colocarse en nuestro lugar, iba a ser visto por el Padre como transgresor y sufrir el castigo de toda nuestra maldad. Él era nuestro sustituto y como tal sufriría lo que merecen nuestros pecados. Esto y no otra cosa era lo que lo llevó a exclamar: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero junto con ello y siendo parte de lo mismo, sus pensamientos deben haberse concentrado en la naturaleza misma del pecado. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos cuesta y nunca vamos a poder entender, porque es imposible que nos pongamos en la perspectiva de Jesús y ver el pecado como Jesús lo vio. Es imposible. Porque el pecado para nosotros es transgresión, podemos definirlo de todas maneras en términos teológicos muy elevados intelectualmente, sin embargo nunca podemos entender lo que eso significa realmente. ¿Por qué? Porque pecadores están evaluando el pecado. Pero acá era el santo evaluando el pecado. ¿Ven la diferencia? Ni siquiera los ángeles santos podían verlo con los ojos de Jesús. Solo Jesús podía ver la intensidad y la maldad del pecado. Él vio con toda claridad la vileza y la maldad de una forma única, tal que ningún mortal, como dije, ni los ángeles podían hacerlo. Nosotros nunca. Alguien dice, bueno, pero cuando estemos en la eternidad vamos a entender. No, no vamos a entender. Porque somos criaturas. Somos criaturas y seguiremos siendo criaturas. Él experimentó en carne propia el aborrecimiento de los hombres a Dios de una manera única e irrepetible. ¿Quién podía saber lo que significaba la transgresión de la santidad de Dios? Solamente Dios. Y su alma se sobrecogió al ver que debía tomar el lugar de estos aborrecedores, en consideración que él había amado eternamente al Padre. Debía tomar el lugar de los transgresores y pagar la pena que demandaba la transgresión. Todo esto fue puesto delante de sus ojos. Pudo apreciar lo que nosotros nunca podríamos apreciar. Ver lo que nunca nosotros podríamos ver. Nosotros sí, como creyentes, pecamos y decimos, pequé, Señor, perdóname, la verdad es que esto no debía hacerlo, yo sabía que no lo... Pero hasta ahí llega nuestra confesión. Pero Jesús lo vio de una manera única e irrepetible. Allí estaba la copa. El contenido de la copa era la ira de Dios. Y esta fue la antesala de lo que iba a pasar después.
¿Recuerdan lo que pasó después? En el huerto había agonía por una anticipación de lo que iba a ocurrir después. ¿Qué ocurrió después en la cruz? Y en la cruz él gritó desesperadamente desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía entonces que ese momento iba a ocurrir y por eso en el huerto estaba ya percibiendo aquello. Alguien escribió, no era sufrimiento eterno lo que él iba a experimentar, pero debido a que él es divino, pudo ofrecer a Dios en un corto tiempo el desagravio de su justicia, que los pecadores en el infierno no podrían haber ofrecido, aunque sufrieran en sus personas por toda la eternidad. El dolor que quebrantó el Espíritu del Salvador, el grande océano sin fondo de angustia inexpresable que anegó el alma del Salvador cuando murió, es tan inconcebible que no me puedo aventurar muy lejos para no ser acusado de un vano intento de expresar lo inexplicable, dijo Carlos Spurgeon. Es decir, es imposible, trato de aferrarme a tratar de describir de una manera, busco adjetivos para poder tratar de mostrarles lo que pasó, pero no lo encuentro, es imposible, es inexplicable. Me estoy aventurando a tratar de explicar lo que no puedo explicar. Queridos hermanos, fue la anticipación lo que sobrecogió a Jesús y lo llevó a orar fervientemente. Fue esta lucha la que lo llevó a la agonía. Fue por esta razón que el Padre envió a uno de sus ángeles para fortalecerle. Fue el contenido de esta copa lo que afligió su alma y lo llevó a orar más intensamente, al punto que incluso físicamente se pudo apreciar el grado superlativo de su dolor por medio de su sudor de sangre. Fue aquello. No podemos siquiera imaginar la angustia que eso significó para él. Lo vemos sudando grandes gotas de sangre por cada poro de su cuerpo por el exceso de su agonía. ¿Qué idea nos da esto de la intensidad de sus sufrimientos? Alguien dice, pero esto es imposible. Bueno, se ha comprobado médicamente que esto es posible. En un grado de angustia mucho más grande del que nosotros imaginamos alguna vez. O imagináramos durante cualquier periodo de nuestra vida, en toda nuestra vida. Es inimaginable esto que ocurrió con el Señor. Hermanos, pensemos por qué razón Él tenía que tomar la copa de la ira. ¿No? Él era Dios. Y seguiría siendo Dios con la misma gloria, con la misma honra, si no toma la copa. ¿Por qué tenía que tomar la copa? No sé si perciben el amor extraordinario de Él allí en eso. Es imposible llegar a entenderlo. A veces las personas piensan que se trata de un sistema religioso, esto se trata simplemente de aprender algunas verdades, se trata de ser mejor persona, de tener una mejor moral. Todas las personas piensan eso. No, no es eso. El Hijo de Dios tuvo que pagar este precio. Es mucho más que eso. El cristianismo no es un sistema religioso. El cristianismo no es un mensaje más, es el mensaje. El Evangelio es el corazón de la humanidad. Si la humanidad entendiera y se adhiriera a Jesucristo y lo siguiera, entonces podría disfrutar un amor que nunca podrá encontrar en ninguna otra parte. Este es el mensaje glorioso. Jesús estaba sufriendo intensamente por cada uno de nosotros. Jonathan Edwards, el famoso predicador que el Señor usó para producir un despertamiento increíble, en su sermón La agonía de Cristo dijo lo siguiente: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana al horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiese verlo, para que pudiese observar la fiereza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Hay dos hechos que muestran lo maravilloso que es el amor de Cristo, añadió. Uno, que estuviese dispuesto a llevar ese sufrimiento tan terrible, porque Él estuvo dispuesto. Por eso le dice, no mi voluntad, sino
la tuya. Segundo, que estuviese dispuesto a soportarlo para expiar una maldad tan grande. Que estuviese dispuesto a llevar el sufrimiento y que estuviese dispuesto a soportar el sufrimiento para expiar una maldad tan grande. Pero para que quede bien explicado, añade, Cristo por decisión propia experimentó ese sufrimiento tan grande. Era necesario que supiese lo extraordinariamente grande que iba a ser el sufrimiento antes de experimentarlo. Esto es lo que le fue dado en su agonía. Por eso no podemos pasar por la Biblia superficialmente, necesitamos tratar de entender lo que significó estas descripciones que menciona aquí Lucas y que menciona más detalladamente Mateo. Son extraordinarias porque nos ayudan a poder quizás ver un poquito más allá lo que significa verdaderamente que Cristo se haya entregado por nosotros y haya pagado esa deuda terrible que teníamos con la divinidad. Y que era imposible cancelar. ¿Quién de nosotros podía cancelar esa deuda? Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es un hecho, como dije, que los discípulos no entendieron en ese momento. Y esto es lo tercero, la reacción ante la agonía. Los discípulos no entendieron. Ahora, no podemos nosotros decir, bueno, pero ¿cómo tan lentos de comprensión si vieron a su maestro allí sufrir de esa manera al punto que vieron cómo brotaba sudor de sangre? Bueno, nosotros si hubiésemos estado allí, tampoco hubiésemos entendido. Miren, en versículo 45 se da la razón por la cual no entendieron. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. El Señor durante toda la noche anterior les había explicado, ya estamos hablando ahora, algunos dicen cronológicamente de la 1 cerca de las 2 de la mañana, y ya les había dicho en muchas ocasiones lo que iba a ocurrir con Él. Ya les había anticipado que Él debía irse y donde yo voy ustedes no pueden ir, dice por ejemplo en Juan capítulo 13. Y Pedro le dice, pero Señor, ¿por qué no podemos ir donde tú vas? Y el Señor le está explicando que Él debía partir a la presencia del Padre. De tal manera que ya estaban entendiendo algunas cosas y la tristeza producía una especie de somnolencia, de incapacidad. Y eso ocurre muchas veces, incluso en términos físicos. Por lo tanto, ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. Después de mucho tiempo, ellos pueden explicar los hechos y pueden entender los hechos y pueden interpretar los hechos correctamente de esa noche, pero en ese momento no. Estaban durmiendo. Versículo 46. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué duermes? En Mateo dice, levántense, ya viene el que me entrega. Cuando el Señor dice eso a sus discípulos, Él ya había obtenido victoria en la lucha que había mantenido en ese tiempo. Pero luego vuelve su mirada a sus discípulos otra vez y le dice, ustedes tienen que orar. ¿Y cómo comienza? Versículo 40. Orad que no entréis en tentación. ¿Cómo termina? Orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo sabía lo que venía sobre ellos. Y ellos estaban agotados por la tristeza en ese momento y dormidos. Pero el Señor les anticipa que las cosas iban a venir complicadas y por eso sigan orando para que no entren en tentación. ¿Cuál era la ilustración que el Señor le había dado? Su propia lucha y su propia victoria. ¿Cómo lo obtuvo? Orando. Ustedes también pueden. En conclusión, hermanos, esa noche Jesús comenzó a plasmar
su obra gloriosa de redención. En ese momento, Él ya estaba empezando a cargar con el pecado de todos nosotros. Y en unas horas más iba a ser puesto en una cruz y allí, en efecto y en términos penales, iba a pagar por nuestras culpas. En ese momento Jesús lleva en oración a Dios su dolor y su necesidad. Los singulares acontecimientos que descienden sobre Él no alteran su costumbre de comunicarse con Dios. Él sabía que la respuesta estaba siempre en su Padre. Por eso oró al Señor. ¿Dónde está la respuesta a nuestra angustia? Solamente en el Padre. En su oración Jesús manifiesta honestidad y humildad. Desea sinceramente que Dios no le haga pasar por lo que tiene por delante. Y eso es sinceridad, es transparencia. El Señor abrió el corazón al Padre y le dijo, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy sintiendo, estoy en agonía, estoy desesperado porque esta situación, ojalá exista otro camino alternativo. Eso no es cobardía, no, es simplemente sinceridad. ¿Cómo oramos cuando oramos al Señor? Obviamente debemos también decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo, pero tú puedes. Y humildad. ¿Por qué? Porque por encima de todo esto, de todos sus sentimientos y emociones, estaba su compromiso de hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno que el Señor tenía esa disposición. Como dije hace un momento, sería imposible que ninguno de nosotros tuviera siquiera una esperanza pequeña de salvación si el Señor no hubiese ido a esa cruz. De allí entonces que la victoria del Señor no solo se plasmó allí, sino que allí comenzó a desarrollarse hasta que finalmente dejó la tumba vacía, como una muestra evidente de que Él había vencido. Y selló con su resurrección nuestra redención. Padre, gracias te damos por ayudarnos también a ver un poquito más de cerca, todavía con nuestras grandes limitaciones, todavía con nuestra torpeza, Señor, al entender lo que tú hiciste por nosotros. Padre, ayúdanos a entender a quienes somos tus hijos. Ayúdanos a actuar en consecuencia, en gratitud, Señor, y en adoración a ti por lo que tú hiciste por nosotros. Y Padre, ten misericordia de aquellos que no han alcanzado salvación. Porque esa ira todavía está sobre ellos. Esa justa ira tuya todavía está sobre ellos. Por tu gracia estamos en Cristo. Señor, ya no derramarás tu ira sobre nosotros, porque lo hiciste en tu Hijo. Pero aquellos que no han llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, todavía, Señor, tu justa ira está sobre ellos. Ten compasión y misericordia y extiende tu mano para seguir salvando, Señor. Por favor, nosotros no podemos convencer a nadie, solamente tú. Padre, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.